Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio IPUC. Alimento para el alma. Amables oyentes, una vez más regresamos con el mensaje eterno. Salmo 58, versículo 3, es la palabra que vamos a predicar en este momento. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hasta ahí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Nacimos desheredados. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos siendo pecadores. No es que nos volvemos pecadores, no, nacimos siendo pecadores. La Biblia dice que nacimos siendo objeto de la ira de Dios. Nacimos con una naturaleza corrupta, con una naturaleza pecaminosa que nos arrastró desde el principio hasta el final a una vida de maldad, a una vida de pecado. Y lo más lamentable de esto es que ningún hombre ha podido independizarse de esta naturaleza. No hemos podido cambiarla por sí mismos. El fumador, sabiendo que el cigarrillo, que la nicotina destruye la pleura de sus pulmones, sigue insistiendo en seguir fumando. El fornicario no puede abandonar a la mujer ajena para regresar honestamente a vivir con su esposa genuina. Y así sucesivamente. Y todo esto sigue una causa. Todos siguen por el mismo camino. No podemos dejar de pecar. Hay algo que nos obliga a pecar. No hay nada que detenga al hombre de esa actitud pecaminosa. El hombre ha intentado a través de los siglos y de las edades, ha intentado zafarse de este problema, pero todo ha sido inútil. Es que esto va más allá del intelecto, esto va más allá de la capacidad humana. Entonces, si vamos a analizar la palabra del Señor en esta nueva hora, ningún ser humano podrá declararse justo ante Dios. Ninguno en absoluto. Si ese mal viene con el hombre desde el vientre materno, entonces la respuesta hay que buscarla aparte de la conducta humana. Entonces Dios nos provee un nuevo proceso. Ese proceso nos lo narra el evangelista allí en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Ese nuevo proceso consiste en que el hombre debe nacer de nuevo. Nicodemo se presenta en la noche ante Jesús. Un hombre, no vamos a discutir por qué se presenta de noche, por qué utiliza ese horario para presentarte a Jesús. Lo vamos a dejar allí quietecito. Pero este hombre era un hombre profundamente religioso. Un hombre que tenía un celo desmedido por la religión judaizante. Y se presenta donde Jesús y le dice: Maestro bueno, sabemos que eres venido de Dios porque lo que tú hablas nadie lo ha podido hablar. Eres un ser sobrenatural. Dígame una cosita. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo debo ganarme? Aunque era religioso, tenía religión y no sabía cómo ir, no sabía cómo ganarse la vida eterna, no sabía cuál era el camino para entrar en el proceso de la salvación. ¡Qué terrible noticia! Entonces Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Le desbarrancó todos sus conceptos tradicionales. Le echó por tierra toda su proyección humana. Le hizo reconocer que ningún mecanismo humano era suficiente para reventar las gruesas ataduras que el pecado ha echado sobre la pobre humanidad. Entonces Jesús le está aclarando a Nicodemo que ningún nacimiento, que el primer nacimiento del vientre materno no le servía para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Debía nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? La Biblia nos enseña que el nuevo nacimiento procede de
oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Jesucristo lo dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. No dice tendrá vida eterna. Desde el momento en que el pecador oye la palabra y procede a obedecerla, empieza el nuevo nacimiento. Eso es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Entonces, era necesario un nuevo nacimiento. El primero no es apto, no sirve, no es funcional para alcanzar la vida eterna. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne, solo carne es. Y la carne no busca sino lo que es de la carne, lo de acá abajo, pasiones, cosas que proceden solamente, que satisfacen el orgullo humano. Pero lo que es de Dios, lo que es nacido de Dios, busca lo que es de Dios. Lo que es nacido de Dios, busca lo de arriba. Lo que no procede del intelecto, lo que no lleva a la satisfacción de los sentidos. Entonces, ahora, echémosle una miradita. ¿En qué momento se puede una persona nacer de nuevo? Ya dijimos que cuando esa persona tiene un encuentro personal con Jesús, cuando esa persona logra escuchar el mensaje eterno de labios ungidos, porque para predicar el Evangelio hay que ser lleno del Espíritu Santo. No se puede predicar el Evangelio sin haber recibido la unción del Santo. El poder de Dios son las credenciales de los verdaderos cristianos de este siglo. Entonces, esa nueva naturaleza llega cuando el pecador arrepentido viene a Jesús, como vino Nicodemos en aquel día, con la cabecita agachada, reconociendo que es imposible para el hombre zafarse de esta espantosa enfermedad que se llama el pecado. El escritor sagrado, en su capítulo, segunda carta universal del apóstol San Pedro, el escritor sagrado nos deja aquí un relato de cómo entra ese procedimiento, ese proceso del nuevo nacimiento, cómo esa nueva naturaleza que viene a vencer la antigua naturaleza, que destruye la naturaleza pecaminosa, o por lo menos que la confina para que esté allí sujeta. San Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1, el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Qué hermoso detalle. Hay una nueva naturaleza a disposición del pecador. Hay una naturaleza, por eso la Escritura nos dice en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, dice, desnudados del viejo hombre, el cual está viciado con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la Biblia nos dice que Dios no pondrá ni un grano de su gracia en el vestido viejo. Eso es lo que estaba diciendo el escritor sagrado cuando decía que Dios le había dicho que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo está casi que semidestruido. Se necesita un vino nuevo, porque el vino antiguo ya tiene componentes químicos que van deteriorando los tarros, las vasijas. Quería decirnos Dios que Dios no podrá ni una gota de su gracia, ni una gotita de esa nueva naturaleza en una naturaleza que no ha sido redimida por el poder del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, esa naturaleza llega, la siembra el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra en el corazón del hombre arrepentido, en el corazón del hombre que se ha vuelto a Dios, que busca a Dios con sinceridad. Esa palabra es la que trae la nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la que crea un conflicto interno en el corazón de los hombres. Eso también lo explica la carta
del apóstol San Pablo a los Gálatas en su capítulo 5, porque textualmente hay que leer estos versículos. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es la nueva naturaleza. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que esos evangélicos se la pasan metidos en la iglesia? Que no van a los bailaderos, que no los vemos en la discoteca, que no los vemos en los prostíbulos. ¡Qué vida tan aburridora!, dice la gente hablando de los cristianos auténticos. Amable oyente, déjeme decirle, es que Dios ha puesto una nueva naturaleza dentro de cada uno de nosotros. Una naturaleza que nos hace suspirar por las cosas de arriba. Una naturaleza que nos hace perder el valor por todas las cosas que aprendimos en nuestra niñez, por las cosas de este mundo. La Biblia nos enseña que las cosas de este mundo son superfluas, efímeras y pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, esa nueva naturaleza llega por los lados de la palabra de Dios. Esa palabra es la que nos trae una nueva vida. Una nueva vida donde ya no hay nada de lo de acá abajo. Una nueva vida que nos hace suspirar por las cosas elevadas, por las cosas que proceden de Dios. Por eso, usted observará que nunca verá un verdadero cristiano en un estadio gritando. Nunca verá usted a un cristiano auténtico en una discoteca. Nunca verá usted un cristiano genuino en un prostíbulo, porque Dios nos dio una visión nueva a través de la nueva naturaleza. Y con esa naturaleza nueva, es que podemos alcanzar aquellas metas, aquellas cimas que Dios diseñó exclusivamente para su pueblo. Y finalmente, queremos recordarle que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Y eso lo testifica la Escritura cuando dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo olvide. Nacimos siendo pecadores, no aprendimos a ser pecadores, nacimos destituidos de la gloria de Dios, nacimos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo nos dice en este nuevo día, en esta nueva hora nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Hay solución para tu drama. Sé que muchas veces has llorado, sé que muchas veces te has quedado en tu cuarto, allí en la oscuridad de tu cuarto, pensativo, meditando de a dónde vengo, para dónde voy, qué hago en este mundo. No soy sino un miserable conductor de maldad, no soy sino un pobre pecador. Es que no hay una vida diferente a la que se practica en el pecado. Yo quiero decirte que en esta hora Dios ha traído una nueva vida. En Cristo encontrarás esa naturaleza que te ayudará a flotar, a salir, a surgir, a apartarte del pecado para vivir una vida elevada, una vida en los propósitos de Dios, una vida en los designios de Dios y naturalmente una vida santa, piadosa y recta. Uno se pregunta, yo digo una cosa, que se convierta una persona al evangelio, pues me parece que es como normal. Que se conviertan 100, pues todavía es normal. Y que todavía se conviertan 1000 o 10,000, nos parece correcto. Pero que ya son millones, miles de millones en todo el mundo que están entregando su vida al Señor y que hoy viven una vida mejor, distinta que la que el mundo nos ha enseñado. Tiene que ser que este Jesucristo tiene algo especial. Y si quieres saber qué es lo que especial que Él tiene, acércate a Él, recíbelo por la fe en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. No olvide, Jesucristo vino a traernos una vida nueva. Solo en Él la encontrarás. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta palabra que ha sido diseñada para que corra y sea glorificada. Padre bueno, penetra toda barrera de incredulidad. Entra al corazón de cada creyente, de cada persona que está allí al frente de su receptor de internet. Yo te ruego que entres a su vida.
Echa fuera la maldad, echa fuera el pecado. Cuando tú entras, el diablo se larga, se va el pecado, se largan los vicios y la persona queda libre, completamente libertada para servirte, para agradarte y para serte fiel. Señor, dejo a cada persona en tus manos, porque solo en tus manos estará segura. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y tu honra. Amables oyentes, mil gracias por su amable audiencia y que Dios los bendiga a todos. Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio Ipuc. Alimento para el alma.